La paz de Dios, amados hermanos. Saludamos a nuestro hermano Aarón Cortés, que es nuestro pastor general de nuestra amada iglesia ICR, a su esposa, a cada uno de los miembros de su familia, que Dios les bendiga. También a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, a su amada esposa, nuestra hermana Prisi Reyes de Guzmán, y a cada uno de los miembros de su familia. Y a cada uno de los pastores, ministras, cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo, a cada amigo, a cada invitado, que Dios le bendiga. Gracias por estar en esa transmisión. Y antes de empezar con estos momentos de alabanza, amado hermano, amado amigo, le invito a que cierre sus ojos y que invitemos al Espíritu Santo de nuestro Dios, que sea Él nuestro invitado principal. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú no nos has abandonado. Mi Señor, bendito sea tu nombre, que en esta hora nuestro corazón, nuestros labios, Señor, puedan glorificar tu santo y bendito nombre, mi Señor. Que donde quiera que nos encontremos, Señor, lo que quiera que estemos haciendo, Señor, tomemos una pausa para entregarte estos momentos de alabanza y adoración a ti, mi Dios. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Padre Santo, que podamos presentarnos delante de ti, mi Señor. Porque tú no miras, oh Dios, nuestras caídas, Señor, nuestros pecados, Señor. Tú miras, Señor, el corazón contrito y humillado. Tú no miras el pasado, Padre Santo. Tú ves, Señor, nuestra decisión, Señor. Toma en tus manos nuestros corazones, Señor. Y cada uno de los corazones nuevos, Señor, que el día de hoy tiene la oportunidad de ver esta transmisión, Señor. Tú tócale, Señor, llénale. Oh Dios, redarguye nuestros corazones para que podamos saber que tú estás hablando, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Quédate con nosotros, mi Señor. Amén. Amados hermanos, la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y en esta hora, amado hermano, amigo, no importa en dónde se encuentre, estamos en un mismo sentir. Y Dios enviará su bendición si así nosotros se lo rogamos con todo nuestro corazón. Abramos nuestros himnarios en el himno número 1, que la letra dice, a Cristo doy mi canto. Y cántale con todo tu corazón. El sol
gloria sea nuestro Dios. Y sigamos alabando y glorificando a nuestro Dios, amados hermanos, con este coro número 171 que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el día de hoy, amados hermanos, aun cuando esté en su casa, glorifique a Dios, porque es una bendición poder tener esta libertad. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Yo yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Amén, gloria sea nuestro Dios, amados hermanos. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, en su capítulo 145. Y vamos a darle lectura al versículo 21. La palabra de Dios dice así: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Y el día de hoy, amado hermano, yo te invito a que con tu boca aclames el nombre de nuestro Dios y proclames cuán grande es Él. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, el día de hoy estamos reunidos, mi Señor, tal vez no físicamente toda la ICIAR o todo el presbiterio de Tlaxcala, Señor, pero nuestros corazones, mi Dios, están unidos para glorificar y alabar tu bendito nombre. Señor, gracias, gracias, Señor, porque aún no siendo merecedores de tu amor, Señor, tú nos brindas tu amor y tu misericordia. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Señor. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Bendito seas, mi Señor, que así como las aves, Señor, así como el ocaso, así como todas las galaxias, Señor, glorifican tu nombre, Señor. Nosotros también podamos glorificar tu nombre para siempre, mi Señor. Que con nuestro andar, Señor, y el sentir de nuestros corazones podamos exaltar tu nombre, Señor, cumpliendo el propósito que nos has dado, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos por nuestra negligencia, Señor. Bendito seas para siempre, mi Señor. Sigue, Señor, regocijándote, Señor, en esta alabanza, mi Dios. Toma en tus manos nuestros corazones, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. La honra, la gloria y el poder para siempre a ti, mi Señor. Amén. Amén, gloria sea nuestro Dios, amados hermanos. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, amados hermanos, en su capítulo 12, en su versículo 12, de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amados hermanos, en esta hora sabemos que muchos de nosotros estamos pasando por necesidades, muchos de nuestros hermanos están enfermos, pero también sabemos que Dios tiene todo el control. Y vamos a cantar este coro número 50. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y vamos después a orar por cada una de las necesidades.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, en esta hora, Señor, te suplicamos por cada uno de los que está pasando por una necesidad, Señor. Tú conoces, Señor, a cada uno de tus hijos del presbiterio de Tlaxcala y cada uno de los que están viendo esta transmisión, Señor, y está pasando por alguna necesidad. Padre Santo, ten misericordia, mi Señor. Ten piedad, Señor, de la casa que está pasando por enfermedad. Señor, te suplicamos por nuestro hermano Joel Tizat. Señor, toma en tus manos su cuerpo. Te suplicamos, Señor, por nuestra hermana Aropagita, Señor, y por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están enfermos. Señor, apacigua su dolor, mi Señor, que en medio de la angustia puedan verte a ti. Te suplicamos, oh Señor, por la casa que está en luto, Señor, por aquella casa que tiene necesidad económica, oh Dios, por aquella casa que no encuentra la paz, mi Señor. Ten misericordia, Señor, de los países que están en guerra. Ten misericordia, Señor, de tus niños que sufren hambre, Señor, de tus ancianitos que no tienen un hogar, mi Señor. Ten piedad, Señor, de tus misioneros, Señor, y de cada una de las casas de tus siervos, de tus pastores y ministros, Señor. Cada una de las necesidades, tómalas en tus preciosas manos, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios, amados hermanos. Confiemos en que Dios tiene todo el control de nuestras necesidades. Y por último, amados hermanos, les invito a abrir el himno número 207, que la letra dice: todo a Cristo yo me rindo. La palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son como los de Dios. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Rindémonos a Cristo completamente. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él.
que estás en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas. Gracias porque nos acompañas, Señor, porque tu presencia está presente aquí con nosotros, Señor, porque nos regalas, Señor, de ti. Gracias, Señor. Te suplicamos, Señor, por nuestro hermano Francisco Valdés, Señor. Tómalo en tus manos, Señor. Sé tú el que hable a través de él. Sé tú, Señor, el que hable, Señor, a través de su boca, Señor. Pon tú las palabras que él te va a decir, Señor. Toma su corazón, toma su vida, Señor, a su hogar, a sus hijos, a su esposa, Señor. Ten misericordia de su hogar, Señor. Respáldalo siempre, Señor. Si hubiera alguna necesidad, alguna dolencia, Señor, tómala en tus manos, Padre Santo. Y a nosotros, Señor, como iglesia, permítenos mantener nuestros oídos abiertos, nuestro corazón atento, mi Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espérenme, me acomodo. Ok. La paz de Dios, hermanos. En esta mañana vamos a iniciar nuestra escuela dominical y vamos a tocar el tema que es los tiempos del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos, por esta alabanza, gracias a Dios por estos momentos que Dios nos permite, hermanos, para poder entrar en su presencia. Y lo más importante, hermanos, poder comprender su palabra. En este día vamos a abrir la palabra del Señor en el libro, hermanos, de el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado hermano, amado amigo, tenemos una gran bendición. Y si aún tú no has aceptado a Dios en tu corazón, tienes la oportunidad en este día, porque realmente sus hijos de sangre, que son los hebreos, que los israelitas, los judíos, no le recibieron en su momento. Pero nos está dando la oportunidad, nos está ofreciendo esta bendición y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta oportunidad es para ti y para mí. Así es que, amado hermano, te invito. Y vamos a iniciar esta escuela dominical donde nos habla acerca de un hecho muy importante que es un contexto histórico. Y temáticamente hablando, desarrollaremos, hermanos, en estos 5 años, porque es el proyecto de la iglesia ICIAR, hermanos. Este trabajo, hermanos, se llevará a cabo acerca de 5 años con la connotación histórica y la personalidad hipostática. ¿Qué es hipostático? Bueno, hermano, es la naturaleza humana y la divina. Unida se llama hipostática. Así es que vamos a estar viendo esta personalidad del Señor Jesucristo. ¿Quién es el centro, hermanos, de la historia, el corazón del Evangelio, hermanos, y la vida misma de la iglesia? Dice la palabra de Dios que si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería, hermano, en lo que hemos creído. Entonces, hermanos, vamos a ver este Evangelio, estos tiempos del Señor Jesús. Y dice, hermano, que cuando el Señor Jesús nació, los judíos, hermanos, llevaban 500 años bajo el sometimiento de otras naciones. ¿Se imagina, hermanos? 500 años. El profeta Isaías, hermano, había profetizado 400 años antes: y un hijo nos es dado.
Y ese hijo nació. Y dice su palabra que él será consejero, será Dios fuerte, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso nosotros tenemos una característica, hermanos. Saludamos con la paz de Dios, hermano, porque es lo más importante que debe de haber en nuestro corazón. Y dice la verdad bíblica, hermano, ahí en la pantalla está estas presentaciones y dice, hermano, la Biblia enseña que por la fe en Jesucristo recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la verdad bíblica aplicada, hermanos, nos dice que como hijos de Dios creamos en la palabra del Señor y en la realidad de todas sus promesas. Y cuando dice realidad, hermano, el Señor cumple. El Señor sana, restaura, sana, hace todo lo que nosotros no podemos hacer porque nosotros somos limitados y estamos bajo su dominio y su poder. Pero gracias a Dios porque le conocemos, hermanos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder nosotros doblar nuestras rodillas y clamar al Dios de los cielos y derramar nuestro corazón. Y de esta manera el Señor puede actuar en cada una de nuestras vidas, hermanos. Y de esta manera, hermanos, vamos a ver qué es lo que sucede, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nace, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que hay gran expectación en esta situación, hermanos. En este contexto social del pueblo judío en los tiempos del Señor Jesús, era una dependencia política del Imperio Romano. Quiero decirle, hermano, que en la historia nos narra, hermano, que había diversas actividades en aquel pueblo, hermanos, en Jerusalén. Se manejaba, hermanos, que lo político lo manejaban los griegos, hermanos. Lo judicial lo manejaban los romanos. Y lo espiritual lo manejaban, hermanos, los fariseos. Y de esta manera, hermano, había una turbulencia en aquellos días, hermanos. Y se dice, hermanos, que era una dependencia política del Imperio Romano, leyes generales que provocaban revueltas y movimientos en contra del imperio, pero sobre todo la creciente expectación de la llegada del Mesías cobraba un impulso dando lugar a grupos como los fariseos, que era un grupo, hermanos, donde eran los que dirigían y los que estaban encargados, hermanos, de la ley, del ritualismo. Ellos eran los que marcaban las pautas de qué estaba correcto y no. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que estos hombres ni entraban ni dejaban entrar a los creyentes de aquellos tiempos. Así es que, hermanos, de la misma manera los seduceos, los esenios, como grupos, hombres que estaban muy dedicados a la política, creían en la política. El seduceo creía que la política era uno de los primordiales puntos para que salieran adelante. Los esenios creían en la venida del Señor Jesucristo, en el Mesías, principalmente en el Mesías, porque hasta la fecha no creen en el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué es lo que nos tiene este contexto. Nos dice, hermanos, que cuando en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo, emperador romano, se apoderó de esta región. Imagínense, hermanos, Jerusalén, Israel y esta civilización hebrea, hermanos, siempre estuvo bajo el dominio de otros pueblos. Y no era la excepción en el año 63 antes de Cristo, que Pompeyo, hermano, dice que gobernaba, se apoderó en esta región. Y en el año 40, hermanos,
Roma asigna a Herodes como el rey de Judea. Vamos a leer, hermano, para poder tomar en cuenta, hermanos, la palabra de Dios y esta historia que es una historia real, verídica, hermano, y que finalmente, hermano, nos enseña los tiempos del Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 2, vamos a dar lectura, hermanos, y dice de la siguiente manera, hermanos. Amén, aleluya. Dice así, hermanos. Dice en el libro de Mateo, capítulo 2. Está equivocado el texto, hermanos. Vamos a leer principalmente Isaías 35:4. Y vamos a dar lectura, hermanos, en este texto. Y nos dice, hermanos, acerca de qué hacían estos grupos y sobre todo, hermanos, los judíos que estaban pues en ese acecho, hermanos, de los pueblos que los querían someter en todo momento. Dice este versículo, este capítulo 35, verso 4, dice así, hermanos: decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene en retribución con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Sin duda, hermanos, estaban bajo los emperadores, bajo Herodes, hermanos, y el pueblo se desgastaba, hermanos, en aquellos tiempos. Por eso ellos esperaban al Mesías, hermanos. Y esto, hermano, hoy tenemos algo muy similar, hermanos. Hoy estamos esperando, hermanos, al Señor Jesucristo en las nubes para que recoja a su pueblo, hermanos, porque también es promesa. Estamos padeciendo tiempos, hermano, donde hay sometimiento, pero del pecado, hermano. El pecado impera en este tiempo, hermano, de tal manera que necesitamos, hermano, ser enseñados y abrazar el Evangelio y la palabra del Señor para que de esta manera podamos ser, hermanos, bendecidos, guardados, protegidos. Y es por eso, hermano, que en este día vamos a ver Jesucristo, la promesa cumplida. El Señor Jesucristo es la promesa, hermano, que permea desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. Vemos, hermano, como en el libro, hermano, de Génesis, hermanos, dice que en el principio, hermanos, el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, hermanos. Y vemos ahí, hermano, la personalidad del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y del Dios Padre. Pero vamos a ver, hermano, que las Escrituras muestran la realidad del nacimiento de Jesús en los días de Herodes y en tiempos de Augusto César, siendo Cirene el gobernador de Siria, cuando fue y mandó hacer el primer censo, hermano. Vamos a ver primeramente, hermano, lo que nos dice Isaías 9:6, que usted lo conoce, hermanos, y que conocemos este texto muy, muy hermoso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vamos a ver, hermano, lo que dice también de la misma manera, hermanos, el libro de Mateo 1:18 al 25. Y dice así: el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es, engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y de esta manera, hermano, podemos ver cómo el Señor cumple. Esta es la promesa cumplida, hermanos. Qué hermoso, hermanos, porque realmente, hermano, usted tiene la oportunidad de ser hijo. Acabamos de leer este texto donde nos dice
que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero usted y yo que le recibimos somos hechos hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos. Eso solamente Dios lo da. Y Lucas 1:5 dice, hermanos, de la siguiente manera. Dice así, hermanos: y hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vamos para allá, hermanos. Y dice en el 2:1 de la siguiente manera, hermanos: y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto para que Augusto César, que todo mundo fuese empadronado, Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ahí, se cumplió los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Promesa cumplida, hermano. Todo esto, hermano, que nos dan el nombre, hermano, del gobernador, de Herodes, de Cirenio, Augusto César, era necesario, hermano, como historia para poder marcar el punto del nacimiento del Señor Jesús, para ver lo verídico, hermano, que todos los acontecimientos que fueron hechos, hermano, se cumplen en el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso las escrituras, hermano, marcan esta realidad. Pero también, hermano, hay un fundamento teológico en la vida del Señor Jesucristo como divinidad. Y lo encontramos, hermano, en Juan, en el Evangelio según San Juan, que ya lo hemos leído, hermano, Juan 1:1, y dice así, hermanos. Es un hermoso texto que ya lo conocemos. A veces leemos solamente una porción, pero hoy vamos a leer del verso 1 al 2 del capítulo 1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense, hermanos. Entonces vemos que es el cumplimiento, hermano. Son fundamentos escriturales, teológicos, que Jesús marca la divinidad que en Él hay, hermanos. Y también lo podemos ver, hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 2, hermanos, y de esta manera podemos ver y constatar que efectivamente, hermanos, hay una divinidad grande. Capítulo 2, versos 6 al 11, dice de la siguiente manera: en el cual, siendo Él en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Fundamento escritural, hermanos, fundamento teológico, la divinidad del Señor Jesucristo. Se despojó de sí mismo, hermano, y en forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Son cosas, hermano, que escrituralmente dice, pero imagínese, hermano, dice que tomando en forma de siervo, hermano, en aquellos tiempos, recuerde usted, hermano, que en el Antiguo Testamento podían ellos utilizar a un siervo, a un cordero, hermanos, para ofrecerlo delante de Dios, y tenían que hacer este holocausto. Ahora Él se hizo un siervo y murió por usted y por mí.
y entregó su vida en derramar hasta la última gota de sangre para perdón de nuestros pecados. Así es que, amigo, hermano, no pierda más el tiempo, entréguese a Dios, pídale a Dios que le perdone sus pecados, porque Él es fiel para perdonarlos. Él me los perdonó a mí, se los perdonará a usted. Pero si nosotros vamos con ese corazón humillado, concripto, entristecido y verdaderamente con un objetivo de cambiar nuestra vida. Así es que, hermanos, qué hermoso es poder contemplar esta palabra. Y dice también, hermanos, en el libro 1 de Corintios 1:15, dice de la siguiente manera, este texto, vamos a leer Romanos 9:5. Amén, aleluya. Amén, amén. Romanos dice de la siguiente manera: ¿de quién son los patriarcas, y los cuales son la carne? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos, hermano, el fundamento escritural, teológico. Acuérdense que teológico significa teo, hermanos, es el estudio de la palabra de Dios, hermanos, y su divinidad. Así es que, hermanos, podemos ver este fundamento. Jesús vino como hombre en una sociedad de contrastes, llenas de controversias, hermanos. Él mismo experimentó, hermano, el pecado en los hombres, hermanos. Vemos aquí en Lucas 2:7, hermanos, que ya leímos este texto, pero vamos a recordarlo. Dice así, hermanos, en Lucas capítulo 2, verso 7, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo colocó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús vino a esta sociedad, hermano, y no encontró un lugar, pero Dios tiene un lugar para usted y para mí, hermanos. Él fue a preparar morada para todo aquel que en Él cree. Así es que, hermanos, este fue el medio en que la realidad histórica que pertenecía del Mesías fue revelada, aunque el pueblo judío no le conoció. El pueblo judío no entendía. La palabra de Dios nos narra en los evangelios, hermanos, que Él dice que Él vino, Él entró, hermanos, usted recordará su entrada triunfal, hermanos, en aquellos tiempos, hermanos, pero dice la palabra de Dios que su pueblo no vio ni supo su visitación. Y Él lloró y Él se entristeció, hermanos. Y Él mencionaba que dice que Él era como la gallina que quiere juntar a sus polluelos. Pero ellos no quisieron, hermanos. Al contrario, dice que ellos apedreaban y mataban a sus profetas. Imagínense, hermano, qué duro pueblo. Y a veces nosotros estamos en la misma situación. Nosotros hablamos la palabra y la Biblia, hermanos, quiere que nosotros vivamos una vida y vida en abundancia, llena de rectitud, porque aquí está el consejo para el hombre. Pero los hombres no quieren. Los hombres no queremos, hermanos, porque muchas veces aún en la iglesia negamos al Señor Jesucristo con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser, hermano, con eso lo negamos. Y no necesariamente, hermano, que nosotros digamos, no creo. Al contrario, decimos que creemos, pero con nuestra actitud estamos negando el poder y la gloria de Dios. Así es que, hermanos, necesitamos proclamar el evangelio del reino. Y este es el siguiente punto, hermanos. Y quiero hablar acerca de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Predicó el arrepentimiento para el perdón de pecados. Vamos a ver en este texto, Mateo 3:1, ¿qué es lo que nos dice acerca de Juan el Bautista? Porque
hermanos, que el Señor preparó el camino y uno de ellos fue Juan el Bautista, que inició anunciando el arrepentimiento para el perdón de pecados. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y dice, hermanos, y bueno, aquí nos va narrando, hermanos, todo el texto que nos dice, hermanos, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía, y eran langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de esta ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha que está puesta en la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá trigo y en el granero, y quemará la paja y el fuego que nunca se apagará. Fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo puso a Juan el Bautista para que se iniciara, hermanos, el pregonar el arrepentimiento de pecados. Y efectivamente, Juan el Bautista inició, tanto así que aún los fariseos y todos estos grupos se bautizaban, hermanos. Y Juan el Bautista les dijo: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y ciertamente él dice: yo bautizaré en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y en el verso 12 nos habla acerca, hermanos, del proceso profético. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo. ¿Quién es el trigo? Los hijos. En el granero, y quemará la paja. ¿Quién es la paja? Todo aquel que no dé fruto, todo aquel falso profeta, todo aquel falso cristiano, todo aquel que esté engañando. Lo quemarán en la paja de fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es el fuego que nunca se apagará? Bueno, nos hablan del Hades, nos hablan del infierno. Entonces aquí podemos ver, hermano, que efectivamente, hermano, el Señor tenía todo preparado para su gloria, hermanos. Vamos a leer, hermanos, qué dice en el libro de Juan, hermanos, porque ciertamente esto es historia, pero lo más importante es que esta es la historia de la iglesia, hermanos, que nos está enseñando que el Señor Jesús vino, hermano, y tiene un gran peso, hermano, en nuestra fe, en lo que hemos de leer, en lo que hemos de proclamar, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? ¿Para qué debemos esta respuesta a los que enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor,
como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betarbara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Qué tremendo, hermanos. Pero sin duda, Juan el Bautista sabía, hermano, quién era Jesucristo. Y sabemos que entre Juan el Bautista y Jesucristo hay una familiaridad sanguínea, en la cual eran primos. Pero lo más que eso, hermano, Juan el Bautista declaró que venía el Cristo, el que iba a salvar al pueblo. Él solamente venía abriendo paso, empezando, hermano, a proclamar el reino de Dios. Pero qué importante, hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad. Estamos haciendo un trabajo muy parecido al de Juan el Bautista. Nosotros no somos Cristo. Nosotros no somos nada, hermano. Pero el que viene en su gloria nos salvará, hermanos, y nos restaurará. Y estaremos con Él por la eternidad. Así es que demos gloria a Dios. Es aquí donde la personalidad de Jesús se presenta a la humanidad anunciando el evangelio del reino de Dios como la esperanza mesiánica, no de un reino terrenal, sino espiritual. ¿Qué dice en Marcos 1? Vamos a leer este texto en el libro de Marcos, porque es importante, hermanos, que estos evangelios tienen tanto peso para nosotros. En Marcos 1:14 dice de la siguiente manera, hermanos: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Qué hermoso, hermano. Ahora empezamos, hermano, con el evangelio. Primero era arrepentíos y perdón de vuestros pecados, y ahora viene el evangelio, hermano, que significa buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Jesús salva, Jesús perdona pecados, Jesús restaura. ¿Por medio de qué? De su evangelio, para conocerlo, para poderlo discernir, hermano. Porque ciertamente, aunque Él está espiritualmente, donde Él nos dice, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Pero para que se cumpla su palabra, que esta es la palabra, tenemos que leerla, tenemos que entenderla, porque la palabra de Dios dice que la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera. Y si no tenemos certeza en qué esperamos, pues no hay fe. La certeza es de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. El Señor no está visible, pero está en espíritu, hermanos. Así es que, hermanos, tenemos que entender. Por eso hoy en día muchos se van de las iglesias y quieren ver al Señor manifestado en ruidos, en brincos, en caídas, porque les falta fe. Porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, pero muchos tenemos comezón no de oír, bueno, de oír y de ver. Cuando alguien atropellan, hermanos, o cuando algo sucede en algún lugar, se le llama ser morbo o morboso, el querer ver, el querer escuchar o oír, pero no ayudar, hermanos. Y a veces este es uno de las manifestaciones que el hombre tiene, el morbo por querer ver y oír. Por eso la palabra de Dios le dijeron los fariseos: si tú verdaderamente eres el Cristo, a ver, muéstranos. Y él dijo: no, a ustedes no será manifestada nada, absolutamente nada, hermanos. ¿Por qué? Porque es por fe. Así es que, hermanos, qué importante que nosotros podamos también por fe
creen en el Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, en el libro de Mateo 4:23, hermanos, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es lo que el Señor hace para los que creen en Él, para los que no solamente por el morbo de ver, sino todo lo contrario. Aquí empieza al revés. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer es obedecerle también, y creer es esperar en su palabra, hermanos, cuando Él se manifieste, y recibiremos las promesas que Él tiene. Cristo vino por amor a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué creen que están perdido la sociedad? ¿Por qué están perdido el mundo? Porque no le cree. Porque si verdaderamente tuviéramos este texto en nuestro corazón, de tal manera, dice, porque de tal manera Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, entonces estaríamos, hermanos, en una bendición completa. Pero nadie ha creído, hermano. Una cosa es creer y otra cosa es obedecerle. Así es que, hermanos, tenemos que obedecer, porque aún la iglesia, los cristianos, entre comillas, no hemos creído, hermanos. Hemos tenido ahí una cuestión de tiempo. Ay, es que yo ya llevo muchos años yendo a la iglesia. No es por tiempo, hermanos. Es que a mí, ¿qué me van a enseñar? Yo conozco la historia de la iglesia. No, no es por eso, hermanos. Necesitas creerle al Señor Jesucristo. Necesitas tener un encuentro personal con Él. Y ese encuentro personal con Él lo tenemos en la intimidad. Por eso nos enseñan a orar. Tú que conoces a Dios, cierra tu puerta, dice. Ora a Dios que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Así es que, hermano, necesitamos que cada uno de nosotros nos cimentemos en su palabra. Cristo Jesús y su obra redentora. La muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo es la consumación y el punto culminante de su obra. ¿Qué dice, hermanos, en el libro de Hebreos? Vamos a dar lectura a este texto, hermano, tan hermoso. Amén, aleluya. Hebreos capítulo 8:1, y dice así: ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de su majestad en los cielos, porque Él es nuestro mediador. Porque Él, hermanos, venciendo a la muerte, ahora se corona, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, hermanos. Y ahora, hermanos, Él tiene la potestad. Por eso dice que no hay otro nombre bajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y Él venció a la muerte y quiere que tú venzas a la muerte. Y no solo a la muerte, que venzas al pecado. ¿Por qué lo venció? Esa naturaleza, ese gen, lo recibes cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, recibes esa promesa, esa genética espiritual, para que de esa manera tú puedas estar y yo pueda estar delante de la presencia de Dios. Qué hermoso, hermanos, es que podamos experimentar esto. Pero si no has tenido esta experiencia y sigues lamentándote, vas a pasar muchos tiempos y muchos problemas y sinsabores en esta vida. Y aún posiblemente te alejes, porque dices, no, ¿para qué no sirve el Evangelio? No, el Evangelio no sirve si tú no has recibido al Señor.
Si no has tenido un encuentro personal con Él, no sirve. Pero si tú ya lo tuviste, puedes hacer que Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Así es que, hermanos, la ascensión es la exaltación de Cristo y la gloria de su obra salvadora. Vamos a leer en el libro de Filipenses 2:9, hermanos, porque es importante. Dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjese, hermanos, Él tiene la potestad, Él tiene en su mano el poder y el movimiento de todas las cosas, hermanos. Oyó lo que le dije, en su mano tiene el poder. Por eso, hermanos, si usted le pide al Señor con todo su corazón, en ese amor, porque Dios es amor, nos va a dar o nos va a abrir las puertas para que salgamos de ese problema. O nos lo va a negar, ¿sabe por qué? Porque también en medio de esa situación el Señor nos impide para que no seamos lastimados, porque a lo mejor no es el momento, no es el tiempo, y dice la palabra de Dios, no nos puede dar el Señor más de lo que no podamos resistir. Así es que, hermanos, ríndase a Dios, entréguese a Dios y trate que sus hijos pequeñitos se rindan para que no se alejen cuando sean grandes. Porque hoy vemos a los niños, jajaja, jejeje, qué bonito que esto, pero no les enseñamos que tienen que aceptar a Dios, hermanos. Y hoy, más que nunca, a una edad temprana, hermano, qué hermoso sería, hermano, que usted y su hijo, hermano, de 5 años, fueran tocados por el Espíritu Santo. En una oración, hermano, en una hora de decir, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, y no se levante hasta que toque al pequeñito y toque a usted. Esto es lo que necesita la iglesia, hermanos, porque estamos siendo probados con esta enfermedad, con estas pruebas, estas luchas, y aún va a ser mayor, hermano, cuando venga la gran tribulación. Esto quiero decirlo, hermano, pero esperemos que ya no estemos nosotros. Así es que, hermanos, es el Hijo, el Dios exaltado a la diestra del Padre. Hermanos, necesitamos seguir tomados de su mano. Vamos a leer el Salmo 110, hermanos, porque los salmos son muy hermosos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 110:1 de la siguiente manera. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Imagínense, hermanos, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Señor Jesucristo se sentó a la diestra y el Señor le dijo, hasta que ponga, siéntate, ponte cómodo, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué tremendo. Sin duda la palabra de Dios es poética, pero si la desmenuzamos a nuestro lenguaje, hermano, es tremenda. Esto de poner por estrado de tus pies es como si pusiéramos, hermano, un tapete y pasa. Sin duda, hermano, una persona cuando está en esa condición, hermano, no es nada grato, pero sin duda, hermano, el que pasa está bajo la protección y bajo la autoridad y bajo la fuerza del Dios Todopoderoso, hermanos. Que Dios nos ayude, porque esa no es una venganza, solamente es una promesa que Dios nos da, hermano, para que sintamos su protección, hermanos. Así que sigamos adelante. ¿Y cuál es el error principal, hermanos? Decir que el gobierno humano y el gobierno de Dios es el mismo. No, hermanos. La respuesta está dada a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto está en Lucas 10:25. Sométase toda persona a las autoridades, por Dios
porque así han sido establecidas. ¿Cómo ganaremos a un diputado? ¿Cómo ganaremos al presidente de la República si no le obedecemos, hermanos? Acuérdense, hermano, que la obediencia, hermano, el amor, dice, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Pero también la promesa es, el amor cubrirá multitud de pecados. Y por ese amor, hermano, un hombre puede rendirse. Por ese amor, hermano, Dios puede hacer grandes cosas aún con alguien terrible. Porque así lo hizo con Saulo, con Pablo. Un hombre tremendo, hermano, pero en el amor de Dios y con esa dureza que Dios le presentó, él se convirtió. Y él pudo experimentar el poder de Cristo, hermano, y ser uno de los grandes apóstoles, que él decía que no era el apóstol, porque él es el número 13, hermanos, pero Dios lo utilizó de gran manera. Mientras que el mundo antiguo sucumbió, 450 años después del cristianismo, y el cristianismo pertenece hasta hoy, hermanos. Jesucristo es el corazón del evangelio y de la vida del verdadero cristianismo. Volvamos a Él, hermanos, permanezcamos en Él. Así es que yo le invito, hermano, a que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento anuncia el reinado terrenal del Mesías, y nosotros tenemos esa gran bendición. Israel no creyó en Cristo como el Mesías. Ahora nosotros como iglesia vivamos la realidad de su presencia y esperemos su venida, porque el Señor viene en las nubes. Creamos en Cristo, al Cristo vivo de la Biblia, y presenta esa historia que confirma que Él es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Él viene otra vez. Preparémonos para ese glorioso encuentro. Amén y aleluya. Inclinemos nuestro rostro. Amigo y hermano, yo le invito a que en esta hora entregue su corazón a Dios. ¿Tiene alguna necesidad, algún problema? Ríndase a Él. No hay más salida. Usted puede ir con los mejores doctores, pero son limitados, son hombres y no tienen el conocimiento que Dios tiene. Pero Dios es sumo, Dios todo lo puede. Así es que incline su rostro y vamos a dar gracias por su palabra, porque nos ha enseñado que fuera de Él no hay nadie más, hermano. Puede haber un gran pastor, puede haber un gran hombre, pero nadie como Cristo. Padre bendito, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias para que, Señor, en este día, Señor, en esta hora, Señor, tú toques los corazones de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están ahí en sus hogares, Señor. Bendíceles, guárdales, sálvalos, perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra rebeldía, porque somos pueblo rebelde, Padre. Pero te pido, Señor, misericordia. Te pido, Señor, que tú en ese amor, Señor, en esa paciencia que tienes, nos des el tiempo necesario para poder predicar, para poder, Señor, presentar este evangelio de amor, este evangelio de promesas, este evangelio, Señor, porque son buenas y son nuevas, Padre. Nadie puede superarte, Señor. Mahoma está muerto, Señor, y posiblemente fue engañado. Buda está muerto, Padre. Y son pensamientos humanos, pero tú, Señor, tu Espíritu Santo trascienden, Señor, porque tú quieres, Señor, una generación limpia. Tú quieres, Señor, que moremos delante de tu presencia allá en los cielos, donde tú preparaste lugar para nosotros. Qué hermoso, Padre, es tu evangelio. Qué hermosa es tu palabra. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Padre eterno. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. Así, amados amigos y hermanos, les hacemos la invitación
para que ustedes sigan conectándose en Facebook y compartan. En Facebook aparecemos como ICR Presbiterio Tlaxcala Video de Luz. Y por YouTube, Video de Luz. Y los horarios son 6 de la tarde los jueves y 11:30 los domingos y 6 de la tarde el domingo. Pero vamos a despedirnos con el Salmo 23. Y que el Señor siga haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Dice su palabra así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y así nos despedimos con la bendición apostólica. Levante su mano ahí en su casa, incline su rostro. Padre bendito, guarda a nuestros amigos, a nuestros hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios.